Buen día, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con el avance de la materia. Ahora vamos a ver, ¿dónde nos hemos quedado? Nos hemos quedado en regla de la cadena. Este es el último ejercicio que hemos hecho en la última clase. Muy bien, vamos a continuar entonces el avance. Y aquí vamos a ver ahora el siguiente tema que también es muy importante cuando hablamos de derivación. Ahora vamos a hablar de derivación implícita. ¿Qué está pasando acá? Muy bien. Derivación implícita. Para esto vamos a recordar los dos tipos de funciones que existen desde el punto de vista de la variable dependiente. Es decir, por un lado tenemos lo que se llama la función explícita. Aquí llamamos función explícita. Es aquella función donde la variable dependiente está despejada. A ver, y esto simbólicamente, ¿cómo se representa? Se representa de la siguiente forma. Y función de X. Esta es la notación que ustedes ya conocen. Ya la hemos venido utilizando. Fíjense, esta notación representa a una función explícita, donde la variable dependiente Y está despejada en función de X. A ver, ¿a qué nos referimos con este tipo de funciones? Ejemplo. Y igual x cuadrado más 3x más 1. Fíjense acá. Y despejada en el miembro izquierdo. Y igual x cuadrado por seno de x. Y así sucesivamente. ¿Está claro entonces lo que es una función explícita? Eso ya conocemos nosotros. Vamos. Y tenemos por el otro lado lo que se llama función implícita. Si la función explícita es aquella donde la variable dependiente está despejada, donde la variable dependiente está explícitamente despejada. Entonces, la función implícita, ¿cuál será? Será aquella función donde la variable dependiente no está despejada. ¿Ok?
¿Cómo se representa esta situación? Simbólicamente, ¿cómo se representa? De esta forma. De esta forma se representa una función implícita. Fíjense acá en esta notación. Para nosotros, mientras no se diga lo contrario, esta es la variable dependiente. Y está como una variable más de la función. ¿Ok? A ver, ejemplo entonces. ¿Cómo son este tipo de funciones? A ver, x cuadrado y cuadrado igual a 1. Fíjense acá. Y no está despejada, y está como una variable más dentro de la función, dentro de la ecuación. A ver, otro ejemplo. A ver, a ver. A ver. Seno de y es igual a ¿qué? X cuadrado por logaritmo de x por y. Puntos suspensivos. Entonces, fíjense, acá tenemos otra función implícita. En este caso, aquí está la variable dependiente. Aquí está acá y está acá. En algunos casos podemos despejar, como en este ejemplo, podemos despejar y. Pero en otros ejemplos o en otros casos, como en este ejemplo, no es posible despejar x. Muy bien, ¿para qué hemos hecho este recordatorio? No se olviden que estamos viendo derivación implícita. Entonces, ¿qué será la derivación implícita? Entonces, la derivación implícita es la derivación de las funciones implícitas. ¿Ok? De las funciones implícitas. Implícitas. Esa es la derivación implícita. Entonces, fíjense acá, ¿cómo derivamos estas funciones donde la variable dependiente no está despegada? Derivamos implícitamente. A ver, ejemplo entonces. ¿Cómo funciona esto? Calcular y' de las siguientes funciones. 1. A ver, vamos a... Este 1 no me gusta. 1. Pues vamos a utilizar esta función. X cuadrado y cuadrado igual a 1. Aquí tengo lo que hemos llamado una función implícita.
Una función implícita. ¿Cómo funciona la derivación implícita? Primer elemento a destacar. Se aplican las mismas reglas de derivación que ya conocemos. La regla de la potencia, la regla del seno, la regla del logaritmo, la regla del producto, etcétera, etcétera. Se aplican las mismas reglas de derivación. ¿Y cómo se aplican estas reglas? Vamos acá. Primero, se derivan todos los términos donde están. Derivo así, y cuadrado prima igual 1 prima. Entonces, fíjense, derivamos todos los términos. A ver, vamos a calcular estas derivadas. Acá, esta derivada, x cuadrado, una potencia, regla de la potencia, 2x. Baja el exponente, le reducimos y tenemos eso. Ahí termina. Más. Acá, lo mismo. Potencia, regla de la potencia. Baja el exponente, la base, le reducimos al exponente y tenemos esa expresión. Ahora aquí viene el tema. En el caso de la variable dependiente y, después de aplicar la regla de derivación correspondiente, se multiplica y'. Al hacer esta operación, lo que estamos haciendo es aplicar la regla de la cadena. Fíjense acá, vamos a volver un poquito acá. Aquí está. Fíjense acá. La función implícita en forma simbólica. Donde a ver, aquí vamos a hacer una complementación. Donde y se supone que es función de x. ¿Verdad? Entonces, fíjense acá. Esta función implícita puede quedar expresado de esta forma. X, y en lugar de y, reemplazo esta función. O esa expresión, mejor dicho. Igual a 0. Entonces, fíjense, visto de esta forma, aquí tengo una función de otra función. A eso le hemos llamado nosotros, ¿qué? Función compuesta. Función compuesta. Y cuando hablamos de función compuesta, hablamos de qué? De la regla de la cadena. Entonces, detrás de este procedimiento está la regla de la cadena, derivada de la función externa por la derivada de la función interna. ¿Okay? Los que quieran profundizar esto, pueden revisar la bibliografía que tenemos, toda la explicación en profundidad de este concepto. Bueno, ahora volvemos a nuestro ejercicio. Entonces, aquí estamos. Esto no hay problema. No se olviden que y', queremos calcular esto. Y' es la derivada de y respecto de x. ¿Ok? Por defecto para nosotros y es la variable dependiente y x la variable independiente. Entonces, acá no hay ningún problema. Esto derivamos como sabemos. Acá es el tema. ¿Sí? Acá es el tema. Entonces, en la variable dependiente aplicamos las mismas reglas de derivación. En este caso hemos aplicado la regla de la potencia. Luego de aplicar la regla de la potencia, como se trata de la variable dependiente, le multiplico y'. Aquí está la regla de la cadena, lo que les decía. Bueno, continuamos. Derivada de 1, 0. Derivada de una constante, ¿verdad? 0. Bueno, ahora lo que corresponde es despejar y'. Esto es lo que estamos buscando.
Entonces, y' va a ser igual a qué. Este 2x pasa a restar. Y esto que está multiplicando pasa a dividir. Puedo simplificar 2 con 2. Entonces, ¿qué me queda acá? Y' igual. Menos x sobre y. Y. Esta es la solución. Ahí está. Fíjense, no es complicado la derivación implícita. Son las mismas reglas que conocemos con este detallito. Ahí está el tema. A ver, comprobaremos este resultado de otra forma. Entonces aquí lo que hemos hecho, a ver, vamos a ver acá. Entonces aquí lo que hemos hecho es derivar implícitamente, ¿verdad? Aquí hemos aplicado entonces derivación implícita. A ver, ahora. Aplicando derivación explícita. A ver. ¿Cómo sería? Se puede acá. A ver, otra alternativa. Simplemente acá, no como una alternativa de solución, simplemente como una alternativa de comparación. A ver. En este caso se puede despejar y. Entonces, otra alternativa. Despejando. Es decir, ¿qué tenemos acá? X cuadrado y cuadrado igual a 1. Voy a copiar el ejercicio. Acá. Despejando y, porque es posible. Y igual a cuánto. Esto pasa a restar, va a ser 1 menos x cuadrado. Ahí tengo raíz cuadrada. Ahí está, fíjense. La función implícita se ha convertido en una función explícita. Ahora esta es una función explícita. Fíjense, la variable y está despejada. Entonces, derivando y'. ¿Cómo es la derivada de esto? Fíjense, esto hemos dicho podemos llevar a su forma exponencial y esto ya hemos derivado varias veces, creo que es 1 medio 1 menos x cuadrado. Aquí regla de la cadena, fíjense. Aquí tengo una función explícita y además de ser explícita es una función compuesta. ¿Verdad? Aquí tengo una raíz cuadrada y dentro de la raíz cuadrada tengo un polinomio, regla de la cadena. Entonces, ¿cómo es la regla de la cadena? La derivada de la función externa de la raíz cuadrada menos 1 medio, ¿verdad? Ok. Por la derivada de la función interna de todo esto, del radical. ¿Y eso cuánto es? Derivada del 1, 0. Derivada de este término, menos 2x. A ver, compararemos. Este se parece este resultado en nada, ¿verdad? En nada. Tendría que parecerse. A ver, ¿qué ha pasado acá? Vamos a describir esto. Primero, voy a hacer esto. Este 2 con este 2 se simplifican, ¿verdad? Ya. A ver. Vamos a hacer un poquito de álgebra. Aquí hay un signo negativo, aquí adelante. Este x acá. Y este tiene signo negativo bajo al denominador y llevo a su forma desradicando. Es decir, o mejor, a su forma radical. 1 menos x cuadrado. Así queda, ¿verdad? Y fíjense acá.
X, y esta expresión es Y, aquí está. Entonces aquí tengo menos X sobre Y. Ahora fíjense, esto sí es igual al anterior resultado. ¿Ok? Entonces, evidentemente, este procedimiento nos permite llegar al resultado buscado, a la derivada. Fíjense esta alternativa de despejar en primera instancia, luego derivar como una función explícita. Es un procedimiento que no tiene sentido pudiendo derivar directamente en forma implícita, sin necesidad de despejar. Esto simplemente les he mostrado, vuelvo a repetir, para que ustedes puedan comparar estos resultados, no como una alternativa de solución. ¿Okay? Muy bien, entonces, vamos, otro ejemplo. Dos, otro ejercicio. Vamos a buscar. A ver, este que parece interesante. A ver, este haremos, este. X más Y elevado, que sea al cubo, igual 2 por X por Y al cuadrado. Ya, ahí está. Fíjense acá, aquí voy a cambiar al color verde. Aquí está Y aquí está Y. No está despejada. Entonces estamos hablando acá de una función implícita. Entonces, tenemos que pensar en derivación implícita. Entonces, derivando implícitamente entonces, ¿cómo funciona la derivación implícita? Ya hemos visto. Derivamos cada término, es decir, por ejemplo acá, X más Y elevado al cubo, y esto prima, si ustedes quieren. Voy a poner así un poquito. 2XY cuadrado prima, ¿verdad? Derivamos este término, derivamos este término. ¿Dónde están? Ahora, vamos a calcular estas derivadas. Fíjense acá. ¿Qué tenemos acá? Una función compuesta, fíjense acá. Tengo una potencia y la base de la potencia es otra función, es una suma de X y de Y. Función compuesta, esta expresión, este término. Entonces, ¿qué hacemos? Regla de la cadena. A ver, fíjense, ¿cómo funciona aquí la regla de la cadena? Si ustedes un poco para ayudarse, a esto ustedes mentalmente pueden llamar U. Entonces tengo aquí U al cubo, ¿verdad? Fíjense, U al cubo, entonces una potencia. La función externa es la potencia. Y aplicamos entonces la regla de la potencia. Baja el exponente, la base se mantiene, y al exponente le reducimos en 1 y queda de esa forma. Y le multiplicamos la derivada de la función interna. Lo voy a colocar de esa forma. Ahí está. La derivada de la potencia, la derivada de la función externa, por la derivada de la función interna, la base. Regla de la cadena. Ahora acá, fíjense, aquí también es interesante. Fíjense acá. Acá tengo un producto.
No se olviden que en este proceso de derivar están en juego dos variables, X y Y. X como variable independiente y Y como variable dependiente. Ahora, las dos variables que intervienen en esta derivación, en este caso, se están multiplicando. Entonces, tenemos que aplicar acá la regla del producto. A ver, ¿cómo funciona eso? Este 2 puedo sacar acá, ¿verdad? El coeficiente sale. ¿Ya? Ahora, derivamos acá esta parte. Esa parte. El 2 estamos sacando fuera. Entonces, ¿cómo es acá? La derivada del primero. Voy a colocar así. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Prima. Ahí está. Tal vez podemos cambiar estos paréntesis por corchetes. Ahí está. ¿Sí? Bueno, continuamos. Esto se mantiene. Esto ya no hay nada que hacer acá. Acá. Entonces acá lo que hacemos es derivar cada término, la derivada de esto y la derivada de esto. La derivada de x, ¿cuánto es? 1 más la derivada de y, igual. O sea, aquí lo que hemos aplicado es la regla de la potencia, ¿verdad? Baja el exponente, al exponente le reducimos en 1, entonces queda 1, porque queda x a la 0. Aquí lo mismo, aplicando la regla de la potencia, esto es 1. Por ahora. Como se trata de la variable dependiente, luego de aplicar la regla de derivación de la potencia, le multiplicamos por y'. Ahí está, lo que estamos buscando. Igual, 2 corchete. Ahora acá, tengo esta derivada y tengo esta derivada. La derivada de x, 1, ya sabemos, por y cuadrado, sin derivar, más x, ahora, la derivada de este término, regla de la potencia, baja el exponente y le reducimos en 1, ¿verdad? Muy bien, la regla de la potencia. Como se trata de la variable dependiente, luego de aplicar esta regla, le multiplicamos y'. Cerramos corchete. Ok, ahí. Acá hemos terminado de derivar. Ahora lo que nos queda es despejar y', y'. Y esa es la respuesta. A ver, haremos esas operaciones de despejar. Esas operaciones algebraicas. A ver, hay que desarrollar los productos. Tengo 3. X más y al cuadrado por 1 más 3x más y al cuadrado por y'. Igual, lo mismo acá. Desarrollamos todos los productos, hacemos desaparecer los corchetes para despejar y'. Y tengo 2y cuadrado más, ¿cómo es? 2 por 2, 4. Entonces, 4x y por y'. Llevamos los y' al primer miembro. Esto se queda acá, entonces aquí tengo 3. Es x más y al cuadrado por y'. Este término pasa al primer miembro a restar. Está sumando, pasa a restar. Aquí tengo 4
XY por Y'. Y en el lado derecho, todo el resto de los términos. Esto se mantiene y esto pasa a restar. Menos 3x más y al cuadrado. Bien, ya estamos. Ahora, ¿qué hacemos? Factor común y'. Y', factor común. 3x más y al cuadrado. Tal vez cambio esto por corchete. Ahí está. Menos 4xy. Cierro corchetes. Lo que he hecho es sacar factor común y', y'. Igual, el miembro derecho se mantiene. Ok, ya estamos. Ahora sí, todo este factor que está multiplicando a y' pasa al otro miembro a dividir. Entonces, ¿qué tengo acá? Y'. Sobre. Y ahí está. Este es el resultado. A ver, una cosita de este ejercicio. Ustedes se van a dar cuenta, en el caso de la derivación implícita, la importancia del álgebra, lo que en varias oportunidades les he mencionado, ¿verdad? Fíjense. Esta derivación que nosotros acá hemos hecho, a ver, vamos a ver. 1, 2, 3 pasos, digamos. Ya ustedes con la práctica lo van a hacer directamente, es decir, de acá directamente acá. Aquí lo he hecho por pasos para que ustedes visualicen claramente las diferentes etapas. Pero ya una vez que ustedes tengan práctica, lo van a hacer directamente. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Fíjense acá. El cálculo de las derivadas se puede realizar en un solo paso. Luego lo demás es álgebra. Para despejar y', álgebra. Todo el resto es álgebra. Entonces, pues les digo, acá van a ver realmente la importancia del álgebra. Y aquí también van a padecer o van a tener problemas los que tienen dificultades con el álgebra. Y esto es bien recurrente. Yo veo que en sus exámenes que entienden cómo se calcula la derivación implícita, es decir, llegan hasta acá, hasta esta etapa, calculan las derivadas, aplican las reglas de derivación. De aquí en adelante, fíjense que es álgebra para despejar y', aquí es donde se equivoca. De acá a acá llegan a otro resultado. Llegan a un resultado equivocado. ¿Mm? Y ese es un problema. Ese es un problema. Entonces, aprovecho este ejercicio para hacerles recuerdo que repasen álgebra, factorización y todas esas operaciones que ya les he mencionado en varias oportunidades. A ver, vamos a hacer otros ejemplos. A ver, este parece interesante. Voy a hacer algunos ejercicios del celos. ¿Qué número es? Este es el 2, ¿no? 2. Vamos al 3. Ejercicio 3.
seno de X por Y más seno de qué. Entonces el ejercicio no lo encuentro. Ahí, aquí está. X cuadrado y cuadrado. Todo esto igual a 0. Ahí está. Fíjense acá. Ahora vamos a hacer con azulito. Aquí está Y, aquí está Y, no está despejada. Aquí tenemos en consecuencia una función implícita. Entonces, derivando implícitamente. A ver, uno más voy a hacer por pasos. Seno X, Y, prima, derivamos este término, más lo mismo el siguiente término. Prima. Lado derecho, 0. Fíjense, esta etapa no es necesaria, ¿verdad? Directamente es calcular, pero los voy a hacer para que veamos todo el proceso. Ahora acá, fíjense acá. La derivada de este término, fíjense acá. ¿Qué tengo acá? Un término compuesto, si quieren, una función compuesta. Tengo el seno y dentro del seno tengo un producto, función compuesta, regla de la cadena. Entonces, fíjense acá. Fíjense aquí cómo se combina regla de la cadena, derivación implícita y reglas de derivación. Importante esos tres conceptos entonces para saber derivar muy bien. Regla de la cadena. Función externa, el seno. Función interna, este producto. Entonces, la derivación del seno, coseno. Derivación del seno, derivada del seno, por la derivada de la función interna. Ahí está, regla de la cadena. Más, aquí lo mismo. Función compuesta, tengo el seno y dentro del seno tengo estas potencias, este producto de cuadrados. Regla de la cadena. La función externa es el seno, entonces derivada del seno, coseno. Mismo argumento por la derivada de la función interna. Y esto es igual a 0. Bien, muy bien. Continuamos. Coseno de X por Y. Ahora acá. Aquí tenemos un producto, como ya hemos visto en el ejercicio anterior, entonces regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahí está, regla del producto. Más coseno, se mantiene. Nada que hacer. Por la derivada de esta expresión. Y aquí lo mismo. Producto. Regla del producto. La derivada del primero. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo.
igual a 0. Continuamos. Coseno. La derivada de x1 por y más x derivada de y1, aplicando el mismo principio, ¿verdad?, de la potencia. Como se trata de la variable dependiente, luego de derivar, le multiplico por y'. Más. Este coseno se mantiene. Ahora acá. La derivada de este término. 2x, regla de la potencia, por y cuadrado, más x cuadrado, ahora acá, regla de la potencia, 2y, ¿verdad? Ahora, después de aplicar esta regla, le multiplico y', porque es la variable dependiente, igual a 0. Ahí está, hemos terminado de derivar. Ahora de lo que se trata es de despejar estos dos y'. ¿No? Ahí está. Fíjense. De acá a acá yo podía haberlo hecho directamente en un solo paso. Pero aquí hemos hecho diferentes pasos para ver en detalle. Ahora es álgebra. A ver, vamos a hacer paso por paso. A ver, haremos con otro colorcito para ver un poco la proporción. A ver, haremos con este verde, que últimamente me gusta. Coseno de x por y multiplicado por y más coseno multiplicado de x y multiplicado por x y'. Ahí está. Más lo mismo. Estoy desarrollando los productos para despejar y'. Esto por esto. Esto es coseno x cuadrado y cuadrado, ¿verdad? Multiplicado por 2x y cuadrado. Más coseno x cuadrado y cuadrado. Multiplicado por 2x cuadrado, voy a reordenar un poquito, por y igual a 0. Ahí está. Ahora llevo, bueno, no llevo nada, porque aquí ya está todo en el primer miembro, las y'. Los otros términos llevamos al segundo miembro. Aquí también, ya con la práctica, ustedes, si son buenos en el álgebra, esto lo pueden hacer directamente, ¿verdad?, sin necesidad de desarrollar sus productos, tal vez. Ya, eso depende de ustedes. Coseno, aquí quiero hacerlo por pasos para que ustedes vean la importancia del álgebra. X, y', este término. Y este otro, que también se mantiene acá. Coseno x cuadrado y cuadrado por 2x cuadrado por y'. Ya está. Los dos y'. Igual, llevo al segundo miembro todos los términos que no tienen y'. Este. Menos, y a ver, voy a empezar a reordenar este. Y voy a llevar aquí adelante. Y coseno x por y. Y este otro término. Lo mismo, voy a reordenar. Esto está sumando, pasa solo a restar. Menos 2x y cuadrado por coseno x cuadrado y cuadrado.
Factor común, y', y'. Y', factor común, voy a utilizar corchetes. A ver, aquí tengo, y también voy a ordenar esto. X voy a llevar aquí adelante. X coseno X, Y. Acá lo mismo voy a ordenar, reordenar. Tengo 2x cuadrado y por coseno x cuadrado por y cuadrado. Cierro corchetes. Va. Igual, y todo esto se mantiene. Es decir, menos y. Y finalmente despejamos y'. Entonces, acá tengo y' igual. Toda esta expresión que está multiplicando pasa a dividir. Y podemos factorizar el signo acá, ¿verdad? Esto puede ser como. Esto es lo positivo, ¿verdad? Así, puedo escribir de esa forma. Aquí está el signo negativo. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Y este signo del numerador se convierte en el signo de toda la fracción. Así, puedo escribir de esa forma. Es decir, fíjense, y coseno xy más 2x y cuadrado coseno x cuadrado y cuadrado. Todo esto sobre, voy a utilizar esta herramienta para hacer una recta y dividido sobre, ahora esto, x coseno xy más 2x cuadrado y ahí está. La respuesta. ¿Ok? Creo que con estos ejemplos queda claro, ¿sí?, cómo se va aplicando las reglas de derivación. Aquí está, ¿no? Este es el tema. Aquí está. Aquí hemos aplicado la regla de la cadena. Aquí hemos aplicado la regla del seno. Aquí la regla del producto. Y lo mismo acá. La regla del seno. Aquí la regla del producto. Y ahí está todo el proceso. Muy bien. A ver si nos da el tiempo para hacer un ejercicio más. Para terminar esta parte, veamos un artificio que alguna vez se utiliza para derivar alguna situación particular. Por ejemplo, a ver, nos toca el 4. Y igual x a la x. ¿Ok? Fíjense acá. Y igual x a la x. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Fíjense, la variable dependiente está despejada. Aquí tenemos una función explícita. Pero no tenemos una regla de derivación. Hay alguna formulita para esto, pero es una formulita un poco complicada que a veces es difícil de acordarse. ¿Ok? Entonces,
yo puedo utilizar el siguiente artificio. Fíjense acá, vamos a celeste ya. Yo puedo linealizar esta función. ¿Cómo puedo linealizar? Aplicando logaritmos a ambos miembros. Es decir, aquí tengo el logaritmo de y igual logaritmo de x elevada a la x. ¿Ok? Estoy aplicando el logaritmo a ambos miembros. Entonces, tengo el logaritmo de y igual. Aplicando propiedades de los logaritmos, este exponente puede salir como coeficiente, ¿verdad? Logaritmo de x. Entonces, fíjense, con este artificio, aplicando logaritmos, lo que he conseguido es linealizar. ¿Para qué? Para poder derivar fácilmente. Ahora, esta función, que a un principio era una función explícita, ahora se ha convertido en una función implícita. Fíjense, aquí está y. Y está dentro de un logaritmo. Ya no está despejada como en este caso. Entonces, aquí lo que yo tengo es, se ha convertido en una función implícita. ¿Ok? Entonces, aplicamos derivación implícita. Esta es ahora nuestra función. Esta. Entonces, derivando implícitamente tenemos, a ver, voy a hacer nuevamente por paso. Logaritmo de y, derivamos, prima, igual x, logaritmo de x, prima. ¿Ok? Muy bien. La derivada del logaritmo, 1 sobre y, ¿verdad? Esa es la regla del logaritmo. Como se trata de la variable dependiente, luego de aplicar la regla de derivación del logaritmo, le multiplico por y'. Igual. Acá que tenemos producto x por logaritmo. Entonces aplicamos la regla del producto. Voy a hacer aquí directamente, fíjense acá. La derivada del primero 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, 1 sobre x, la derivada del logaritmo. Listo, fíjense, hemos terminado de derivar. Ahora despejamos y prima, aquí está y prima. Entonces, y prima igual y que estamos dividiendo pasa acá a multiplicar. Entonces aquí tengo y por logaritmo de x más, ¿y aquí qué pasa? X con x se simplifica, ¿verdad? Y aquí tengo más 1. Ok. Y, fíjense acá, y cuánto es, esta es la función original. Puedo reemplazar acá por su valor original. Entonces aquí tengo y' igual, esto es x a la x, logaritmo natural de x más 1. Y esto es una fórmula. Ustedes van a revisar, fíjense en sus formularios, esto es una fórmula para esta función particular, x a la x. ¿Ok? Y este es el resultado. Ahí está. Ok, fíjense entonces también, en algunos casos, para linealizar, a esto se llama linealizar, ¿verdad? Es decir, hacer desaparecer el exponente. Fíjense, se ha convertido en una ecuación lineal, no por su grado, sino sí, porque no tiene exponente.
Aplicamos logaritmo y al aplicar logaritmos la función se convierte en una función implícita. Y aplicamos derivación implícita de esta forma y llegamos a este resultado. ¿Ok? Muy bien, yo creo que aquí tenemos ya una idea, ya tienen una idea clara de cómo funciona derivación implícita con las funciones implícitas. Ahora lo que corresponde a ustedes es practicar y practicar y practicar. Muy bien, con este ejercicio me despido. Muchas gracias. Hasta otro rato.